Proverbios 30, 18 y 19. Proverbios 30, 18 y 19. Dice: 3 cosas hay que me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire. Imposible seguir el rastro del águila cuando vuela. En el aire no deja rastro. El rastro de la culebra sobre la peña. El rastro de la nave en medio del mar. Y dice: el rastro del hombre en la doncella. Pero volviendo al primero, dice: el rastro del águila en el aire. Y si vamos a Isaías 40, 31, vamos a Isaías 40, 31, dice el Señor, Isaías 40, 31, dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. El Señor nos compara a nosotros como águilas, a los que esperamos en Jehová, nos compara como águilas, y dice en Proverbios, nuevamente les leeré: 3 cosas hay que me son ocultas, o que no dejan huella. Y dice el primero: el rastro del águila cuando vuela. Así nos compara el Señor a los que creemos en Cristo, a los que esperamos en Jehová nuestro Señor, como águilas. O sea, el mismo Señor nos dice que no dejamos rastro para nuestros enemigos y para Él, obviamente. Podemos también decir y comparar que el mismo Señor nos dice que nadie nos juzgue por luna nueva o por alimento o por las acciones que nosotros hacemos, porque el único que juzga es el Señor. No hay nadie más que nos juzgue. Todas esas cosas pasadas, cuando aceptamos a Cristo, quedaron esas huellas de maldad, de pecado, de todos los hechos que ocurrieron o que hicimos, quedan borrados. Pero hay que tener cuidado, hermanas y hermanos, especialmente los que ya están o han venido al conocimiento de Cristo, y es que el acusador, el enemigo, siempre se encarga todos los días, sin cesar. En eso es diligente y es astuto. Se encarga de estar mandando saetas a nuestra mente, poniendo pensamientos, queriendo él recordarnos hechos anteriores, pecados anteriores. Y muchos hermanos se preguntan a veces, se recuerdan de algún pecado, algún hecho pecaminoso o injusto que cometieron en su vida pasada, y el enemigo pasa metiéndolo en los pensamientos y tratando de meter duda en decirles: ¿de verdad estarás perdonado por esa maldad que hiciste, por ese pecado, por esa impiedad que cometiste? Y trata el enemigo siempre de desenfocar al cristiano. Trata el enemigo siempre de causarle duda de si está perdonado o no. Trata siempre de causarle temor de si aquel pecado que cometió antes de haberle pedido perdón a Dios realmente fue perdonado. Y le trata de meter dudas, causando ansiedad, causando distracción, poniéndole a pensar en si ese hecho fue realmente perdonado. E incluso trata o está siempre, todos los días, pendiente de acusar a los cristianos en toda actividad, porque somos seres humanos. Cristo murió por nosotros para reconciliarnos con el Padre, pero resucitó y vive a la diestra del Padre porque todos los días intercede por nosotros, porque todos los días cometemos injusticias, pecados de una u otra forma, por acción o por omisión, de pensamiento o de acción. Lo importante es estar claro como cristianos de lo que el Señor nos enseñó cómo orar, y en el Padre Nuestro, que es la enseñanza de cómo orar que nos dio nuestro Señor Jesús, dice expresamente uno de sus párrafos donde el cristiano dice: perdona nuestros pecados, dice el Señor Jesús, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto nos enseña que los cristianos, si bien es cierto, Cristo murió con su sangre, nos reconcilió, nos compró y nos trajo a su reino de luz, también es necesario que todos los días estemos orando y que en nuestra oración incluyamos ese párrafo que nos enseña que es la base de la oración que debe tener el cristiano, en donde nosotros todos los días debemos pedir perdón por todos los pecados, incluso por aquellos pecados por omisión que quizá nosotros no sabemos que cometimos, pero que el enemigo y el acusador está siempre atento y todos los días está queriéndonos acusar, queriéndonos atormentar, queriéndonos
distraer, queriendo poner ansiedad en el cristiano para que el cristiano dude y también se quebrante y que el cristiano se confunda, y que el cristiano se olvide de que sus huellas de pecado han sido borradas por la muerte de nuestro Señor Jesús, y que a diario nuestro Señor Jesús está vivo, reina a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Pero es importante también recordar que nosotros como cristianos debemos de estar orando, y siempre, todos los días, como lo hacía Daniel. Daniel lo hacía 3 veces cada día, invocaba a Dios, oraba e intercedía ante Él. Así debemos de ser los cristianos, orar todos los días, 3 o más veces al día, y siempre en nuestras oraciones incluir o pedir el perdón de los pecados que hemos cometido en ese momento, en ese día, todos los días, porque a veces quizá por acción, como lo dije anteriormente, por omisión, cometemos diferentes tipos de pecados. Es importante también recordar que hay que dar siempre gracias a Dios, pedir perdón y dar gracias por su misericordia, que es nueva cada mañana para nosotros. No dice que de una sola vez, sino que dice cada mañana, porque el hombre, la mujer, el ser humano fue diseñado por Dios para 24 horas, cada día. No dice ora una sola vez por todo el resto de tu vida. Todos los días hay que estar en esa lucha constante, hay que estar atentos, hay que estar despiertos, podremos decirlo, hay que ser astutos y hay que ser mansos también a la vez, como las palomas, nos dice el Señor Jesús. Es importante también, recordar la misericordia y el amor de Dios. En Juan 3:16, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es importante también que estemos claros en cuanto a las distracciones y los deseos del mundo, que es para todos, especialmente para los que estamos en Cristo. Es cuando el enemigo más ataca y más trabaja para distraernos en las cosas del mundo, en los afanes. Y dice en Juan 2:16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos cómo a diario los cristianos especialmente y los niños son bombardeados a través del cine, a través de la televisión, a través del internet, con pornografía, con violencia, con películas de sexo, de terror, que generan ansiedad y temor para tratar de meter espíritu de temor. Esas son distracciones que el enemigo pone a cada momento y quiere revivirnos con esto el pasado de la vida o la vida pasada que tenían o que teníamos los cristianos. Al ver películas a veces de criminalidad, trata eso de hacer que reviva en el subconsciente del cristiano o de la cristiana la vida anterior, y trata de causar, podríamos decir, una situación de tormento o de ansiedad o de temor o de duda respecto a que si aquellas cosas pasadas pudieron haber sido crímenes, como lo que hizo Pablo, que asesinó a cristianos, los persiguió, los mató, de todo tipo de crímenes. Solo Dios y usted o yo sabemos las cosas o los pecados que cometimos en nuestra vida anterior. Dice en Salmo 31:20, en lo secreto de tu presencia nos esconderás de la conspiración del hombre, nos pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Vamos a Primera de Pedro 2:21 al 24. Primera de Pedro 2:21 al 24. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí la palabra de Dios nos enseña que hay alguien que ya hizo un sacrificio de muerte, de derramar su sangre, de padecer, de ser molido, apedreado, golpeado, vituperado, escupido por todo lo que cada uno de nosotros hicimos. Hay alguien que dio ese paso por nosotros. ¿Se imagina si a usted y a mí nos hubiera tocado hacer eso que hizo nuestro Señor Jesús? ¿Hubiésemos soportado? ¿Hubiésemos resistido? Creo que no hubiésemos aguantado. Romanos 3:24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto cuesta la salvación? Nada, gratis, es regalada, free, como dicen los americanos, no hay que gastar nada. ¿Cuánta gente le encanta cuando dice hoy gratis, 2 por 1 en el cine? Ahí van. Gratis, 2 por 1 las hamburguesas, ahí van. Gratis, 2 pasajes por 1, ahí van. Pero aquí, gratis la salvación, la vida eterna, y son poquitos los que quieren venir, aceptar y reconocer quién murió, quién resucitó, quién vive a la diestra del Padre, quién fue crucificado en la cruz del Calvario, quién derramó su sangre. Es gratis, no hay que pagar nada, usted no tiene que hacer nada, no tiene que tirarse de un edificio, no tiene que pegarse con un látigo, no tiene que ir caminando hincado desde el estadio de su ciudad hasta el templo, hincado y pegándose con látigos y jalándose el pelo y todo, no tiene que hacer nada de eso, es gratis, aquí lo dice. Romanos 3:24, lo voy a volver a leer: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su mera gracia, porque ni siquiera es liberalidad de nosotros, ni siquiera nos podemos jactar de decir, no, es que yo vine a conocer a Cristo, yo lo acepté. Él nos conoció primero y Él nos predestinó para venir a su conocimiento, para reconciliarnos con el Padre. ¿Qué requisitos se debe cumplir el pecador? Vamos a verlo en Lucas 18, 10 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, espero no estarme refiriendo a ninguno de los que nos está siguiendo en la red ni de los que están acá acompañándonos. Voy a repetir: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Usted ve un montón de gente que dice, no, hombre, si yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito a Cristo, yo no necesito nada de eso, yo soy bueno, yo no le robo a nadie, yo no daño a nadie, yo no ando con otras mujeres, solo con mi esposa, yo ayudo y doy dinero para los huérfanos, y doy dinero para la iglesia, y doy dinero para ayudar a los pobres y a las viudas, y yo organizo recolectas para ayudarle a la comunidad, yo soy buena gente, yo no necesito de Dios, porque yo no le causo daño a nadie. Ese es el principal problema que un ser humano puede tener, no reconocer la maldad y el pecado original que hay en sí mismo. Y esos que creen que no son malos, que creen que no le roban a nadie, que no hablan de nadie, que no hacen ningún mal, esos son los más difíciles de venir al conocimiento de Cristo, los que creen que son buenos y que llevan una vida ejemplar y que no le hacen daño a nadie y que por eso no necesitan de Dios, según ellos. Entonces dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie, el fariseo era la gente, los que conocían, los doctos en la ley, ¿verdad? El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo. Fíjense bien, no oraba para Dios, oraba para él mismo y para que lo oyera la gente de ahí, de la comunidad. ¿Cuántas personas hay en las iglesias, en las congregaciones? Que grandes discursos en oración, Señor, todo eso. Y muchos los admiramos, dijimos que ese hombre o esa mujer, ¿cómo ora? ¿Cómo se levanta? ¿Cómo se dirige a Dios? ¿Cómo habla palabra? Entonces dice, el fariseo, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, aún como este publicano, y señalaba al otro que estaba al lado. ¿Cuánta gente hay en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones,
que dice esto, y no solo en nuestras congregaciones, en nuestra sociedad, hay unos que no han sido ni siquiera, no han sido lavados, limpiados y redimidos por nuestro Señor Jesús, y tienen ese dedo acusador. Vos sos ladrón, vos sos corrupto, vos sos adúltero, vos sos pícaro. ¿Cuántas personas hacen eso? ¿Cuántos? Vea, y ese resto de los dedos no se regrese para donde ellos, o señalan con uno y ahí los otros dedos los señalan a la misma persona. Entonces sigue hablando del fariseo, que según él, orando con él mismo, decía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, que era el otro que estaba ahí, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sabemos la actitud del publicano, reconociendo que era un pecador, reconociendo que no merecía ni siquiera alzar los ojos al cielo por su pecado, por sus faltas. ¿Cuánta gente no hay en las congregaciones, en las iglesias, que señalan la conducta de los demás hermanos y los juzgan y murmuran contra ellos? Y no se ven cómo están ellos actuando. Esta actitud es la correcta. Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, esta es otra de las condiciones que debemos de tener para que nuestras huellas sean borradas. La primera vez por el pecado original, y todos los días por todo ese montón de cosas, faltas, pecados y cosas que cometemos todos los días. Somos, dice la misma palabra, como las flores que en la mañana brotan y en la tarde el viento se las lleva. Esos somos los seres humanos. Entonces hay que ser humildes, hay que comportarnos y reconocer que somos pecadores. Otro paso importante, lo vamos a ver o lo vamos a leer, vamos a la palabra, Salmos 32:5. Dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Importante reconocer y confesar a Dios. A Dios. No dice que lo confesemos a los hombres, no dice que se lo confesemos al sacerdote o al pastor, dice a Dios. Eso es lo importante, que de corazón reconozcamos y confesemos al Señor que somos pecadores, que hemos pecado y por lo tanto no merecemos la vida eterna, no merecemos ser parte de su reino, pero su gracia va más allá y su misericordia, y por eso es que podemos ser salvos, y somos salvos los que lo confesamos y los que lo declaramos y los que tenemos la fe que así será en Cristo Jesús. Vamos a ver también, vamos a la palabra Hechos 3:19. Nos dice: así que arrepentíos y convertíos. Fíjese bien, arrepentirse y convertirse, para que sean borrados vuestros pecados, para que sean borradas esas huellas que hemos venido arrastrando durante nuestra vida, desde que nacimos, desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres. Traemos esa huella de pecado impresa. Entonces dice: para que sean borrados vuestros pecados, vuestras huellas, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, y quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él seguiréis en todas las cosas que os hable. Vamos también a ver sobre este hecho de los pecados, de reconocer la vida de pecado que tuvimos antes. Vamos a ir a Primera de Juan 1, 9 y 10. Dice: si confesamos nuestros pecados, fíjense bien, una condición importante, confesar esos pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto confirma lo que estábamos hablando anteriormente. Aquella gente que dice, no hombre, si yo no le hago daño a nadie, yo no robo, yo soy empresario o yo soy funcionario público, yo hago mi trabajo, no robo, no hablo mal de nadie, hago caso a lo que me dice mi jefe, no adultero, soy fiel con mi esposa. Esos que dicen eso, de que por eso no tienen pecado, hacen a Cristo mentiroso. Y eso es más grave que otra cosa. Entonces, vemos, confesar los pecados es indispensable. Confesar los pecados a Él, a Dios. El siguiente paso lo vemos en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o sea, los que no creen no entran dentro de esta gracia. Entonces dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿en quién hay que creer? En el Hijo de Dios, en Jesús, en el Cristo, en el Mesías. Dice, porque no envió Dios al Hijo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira lo delicado que es esto para los que no creen en Cristo Jesús. Entonces, importante arrepentirse, confesar los pecados a nuestro Dios, creer en su Hijo amado. Pero hay otro paso importantísimo, y es confesar, dice, porque no solo es arrepentirse, confesar los pecados y creer en Jesús, sino declararlo, hay que declararlo. Vamos a ir a Romanos 10, 9 al 12. Se dice, o nos instruye, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, no solo es arrepentirse, confesar los pecados, creer en que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, sino también confesar con la boca, o sea, hablar, no solo pensarlo y sentirlo, con la boca, expresarlo. Así como a veces tenemos boca para criticar, para juzgar y para maldecir, en este caso Dios nos también la boca para salvarnos a nosotros mismos. Así como muchos se condenan con lo que hablan, también con lo que hablamos Dios nos da la oportunidad de alcanzar su gracia, su misericordia y la vida eterna. Entonces vuelvo a leer Romanos 10, versículos 9 al 12, que si confesares con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Esto es donde nos alcanza a nosotros también la gracia, no solo para los judíos, sino para el mundo entero, porque el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, ese sacrificio de amor, lo hizo por toda la humanidad, ya no solo por el pueblo de Israel o por el pueblo judío. Es importante también qué pasa después de esto, pero esto es lo básico. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Miremos la palabra o leamos la palabra en Ezequiel 36, 25 al 27. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Mira lo que pasa cuando seguimos los pasos anteriores y
reconocemos, aceptamos, declaramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor quita, limpia todas esas huellas de inmundicia que teníamos. Solo hay un Señor nada más, Jesús. No hay nombre sobre esta tierra que tenga autoridad y al cual debamos adorar. Solo es y rendir honor y gloria. Solo es a Jehová nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación más que Cristo Jesús. No hay otro. Así que cuando viene esta conversión, en realidad, este cambio en nuestros corazones, no significa que no sigamos pecando, de acción, de omisión, de culpa, a veces hasta involuntariamente, por pensamientos, palabras que soltamos. Pero por eso está Cristo vivo a la diestra del Padre, para todos los días interceder por nosotros, y nosotros estamos obligados, tal y como nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, a pedir perdón. Perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es algo que sistemática y metódicamente el cristiano debe tenerlo presente en todo momento. Mateo 22, versículo 37, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí no hay que inventarse nada más. Están los dos mandamientos principales que nos da nuestro Señor Jesús, y de ellos se deriva todo el resto de la conducta que debemos de observar cuando venimos al conocimiento de Él, cuando Él nos trae a su conocimiento, borra nuestras huellas por el pecado original, y van surgiendo después algunas huellitas, podríamos decir, por acciones, por omisiones, por pensamientos y por la conducta a veces como seres humanos, pero que cada día debemos de ir pidiendo perdón para que vaya borrando esas otras huellas. Eso es como cuando limpia una ventana que está toda llena de manchas, de huellas de las manos, se limpia, pero después hay que estarla retocando, hay que estarle pasando el pañito de trapo para estar limpiando sucio y todo eso, porque esta es una acción de todos los días del cristiano. Todos los días hay que orar, pedir perdón, dar gracias. Cuando nos levantamos, dar gracias por su misericordia, que es nueva cada mañana. Cuando nos acostamos, dar gracias por su fidelidad. Pero durante cada día pedir perdón por todos esos pecados que por nuestro carácter, por nuestra forma de ser, hay que pedir perdón todos los días para que esas otras huellitas que van surgiendo también sean borradas y que no vayan a servir esas huellas el día del juicio final para condenarnos. Asimismo, finalmente quiero que vayamos a la palabra en Isaías 43, 25, para que miremos y leamos, no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. ¿Qué pasa cuando se nos han perdonado los pecados? Mucha gente y el mismo enemigo, el diablo, o como usted lo quiera llamar, como lo dije en el inicio de esta reunión, siempre se encarga todos los días de estarnos tratando de hacer dudar de si fuimos perdonados por pecados anteriores o por los pecados que se han cometido anteriormente y de los cuales le hemos pedido perdón a Dios. Vamos a ir a Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Dice el Señor: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Vuelvo a leer, póngale atención. Yo, dice Jehová nuestro Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, o sea, por amor a Él mismo, porque no hay alguien más grande por el cual pueda tener amor, porque no hay nadie más grande que Él. Y no me acordaré de tus pecados. Cuando somos perdonados, Él no está igual que muchas personas. Quizá a usted le ha sucedido, o a ustedes, o a algunos de ustedes, que hay personas que le dicen a uno: sí, te perdono tal deuda, o te perdono tal cosa que me hiciste, pero a la vuelta de la esquina están recordando: ¿te acordás que te perdoné por aquella cosa? Tenés que hacerme este favor porque yo te ayudé y te perdoné en estas cosas. Señor no. El Señor nos perdona, y cuando nos perdona
dice, y no me acordaré más de tus pecados. O sea que el que mató, el que robó, el que cometió adulterio, el que hizo cualquier cosa, antes de venir al conocimiento del Señor Jesús, o después de eso, cayó en pecado por razón de la carne, pero le pidió realmente, se arrepintió, le confesó al Señor su pecado y se arrepintió, porque el Señor dice que cuando Él perdona, Él lo borra y no se recordará, dice, nunca más de eso. Así que no se deje seguir siendo atormentado por el diablo o por esos espíritus inmundos, atormentadores, sobre si fue o no fue perdonado, o si todavía solo fue perdonado una parte, pero está el otro pedacito que todavía está pendiente. Señor, no. Una vez que perdona, lo perdona para siempre. O sea que la vida del cristiano debe ser plena, sin preocupaciones, sin ansiedades, sin temores, sin dudas, sin dudar de si fue o no perdonado su pecado o su transgresión, sin importar el tamaño de este. Porque el Señor dice que Él borra nuestros pecados, Él borra nuestras huellas. La principal que fue producto del pecado original y todas las demás producto de los pecados que cada uno de nosotros hemos cometido o que cometemos, pero de los cuales nos arrepentimos verdaderamente y le pedimos perdón a Él y le confesamos y le pedimos perdón en el nombre de su Hijo amado Jesús, el Cristo, que murió por nosotros, pero que ahora vive. Por eso Cristo no se quedó muerto. Seguir estas indicaciones, estar seguros de lo que dice nuestro Señor en Isaías 43:25, que Él es el que borra nuestras rebeliones por amor a Él mismo y que Él no se acordará de nuestros pecados. Con esa seguridad, con esa certeza, debemos de vivir, debemos de caminar, debemos de tener una vida plena para la honra y gloria de Dios. Así que vamos a aprovechar para brindarles una oportunidad, un espacio a todos aquellos y aquellas amigas que nos siguen a través de la red en diferentes partes del mundo, para hacer una oración con ellos. ¿Quiere usted realmente venir a ese conocimiento? ¿Quiere usted realmente que sus huellas de maldad, de muerte, que van a servir en el juicio final para condenarlo, esas huellas? ¿O quiere venir al arrepentimiento, al conocimiento de nuestro Señor Jesús, para que todas esas huellas sean tiradas al basurero, tiradas al olvido? Porque, como le dije anteriormente, el ser humano muchas veces perdona, pero guarda ese perdón que hizo, lo guarda para después cobrárselo y decirle, yo te perdoné tal cosa, ahora sé esto por mi persona. ¿Quiere usted venir a ese conocimiento, que sus huellas de pecado, de muerte, sean borradas? Por favor, incline sus rostros, cierre sus ojos y repita con nosotros esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, vengo ante tu presencia, Señor, a pedirte perdón, a confesarte, Señor, que soy un pecador, que he pecado en tu contra en todo aspecto, Señor. Pero hoy me arrepiento de esos pecados que he cometido en tu contra, Señor. Te pido perdón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Y declaro con mi boca el día de hoy que Jesús de Nazaret es el Hijo tuyo, es el Hijo del Dios Altísimo, es nuestro Mesías, nuestro Salvador y Redentor. Declaro y reconozco que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí, que derramó su sangre para redimirme y comprarme y lavarme y limpiarme. Y declaro que resucitó, que tú, oh Padre, lo resucitaste y que Cristo Jesús vive y gobierna y reina a la diestra tuya, Señor. Gracias, Padre, por ese milagro de amor. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana para mí y mi familia. Y gracias por tu fidelidad, Señor, porque tu palabra se cumple siempre en mi vida. Gracias, Señor.